El ojo es uno de los símbolos más enigmáticos y controvertidos de la actualidad. A pesar de que las teorías de conspiración hayan podido convencernos de su supuesta naturaleza maligna, el símbolo del ojo continúa preservando su esencia profunda, sagrada y ancestral. Una esencia y un origen que para nada tiene que ver con sectas y organizaciones ocultas, aunque perfectamente sea utilizado para tales fines. En la antigüedad tenemos a estas curiosas e inusuales figuritas de basalto que son conocidas como ídolos oculares, han sido datadas alrededor del 4000 y 3000 a.C., y miles de ellas fueron encontradas en la antigua ciudad siria de Tel Brak, en un complejo religioso que actualmente se conoce como el Templo del Ojo. Estas misteriosas efigies exaltan al ojo por encima de cualquier otra cualidad, y muchas de ellas han sido reducidas al concepto más básico y elemental. Su significado continúa siendo un misterio, pero los científicos creen que pudieron haber sido realizadas para rendir culto a alguna divinidad ocular con la facultad sobrenatural de poder observarlo todo, y también parecen representar a los creyentes en un estado de adoración y veneración. Los amuletos de piedras con forma de ojo eran utilizados como método de protección e intimidación que alejaban a los espíritus con malas intenciones, ya que pensaban que el solo hecho de ser observados implica estar expuesto a un compromiso mayor con los dioses, quienes vigilaban constantemente a la humanidad. Se consideraba que estas deidades también podían ejercer el mal de ojo como castigo, entendiendo al mal de ojo como la energía negativa y destructiva que es enviada a través de la mirada. En Egipto aparece el Udiat, un símbolo sumamente popular que además de contener sus propios significados mitológicos también se pensaba que protegía del mal. El Nazar, conocido como el ojo turco, es un amuleto muy famoso que también está destinado a proteger al portador del mal de ojo. Su color azul indica que está en resonancia con el cielo, y por lo tanto con la morada de los dioses. Estos mosaicos romanos pertenecientes a la Casa del Mal de Ojo ubicada en Turquía, fueron diseñados con efectos apotropaicos, o sea con esta capacidad de contrarrestar el poder de las miradas oscuras que traían mala suerte y desdicha. El arte rupestre de Gran Bretaña comparte similitudes en sus petroglifos oculares y con el símbolo del ojo, así como en Colombia, Irlanda, España, Escocia, Estados Unidos y Hawái. Nos descubrimos retornando al concepto del circunpunto, un símbolo antiquísimo al que le dedicamos un video completo y muy interesante en el canal. El origen de todo símbolo se manifiesta directamente en la naturaleza, quien es testigo y guardián de sus propios secretos. El patrón del ojo no solo se encuentra en las flores, las plantas, los frutos, los huevos y los animales como hemos visto en videos anteriores, sino que la vida ha utilizado este modelo como talismán de protección contra los depredadores, transformando aves, mamíferos, mariposas, polillas, insectos, animales marinos, reptiles y peces en auténticas criaturas mágicas de mitología. El psicólogo y psiquiatra Carl Gustav Jung pensaba que para poder comprender esta visión psicológica más simbólica y mística de la naturaleza, debíamos de acercarnos al ámbito de las mitologías antiguas o las fábulas de los bosques primitivos, antes que a la consciencia del hombre puramente científico, moderno y civilizado. ¿Qué pensaría el hombre primitivo al contemplar la belleza de esta mantarraya jaspeada? Afirmaría sin lugar a dudas que este espíritu hermoso y divino navega con el cielo nocturno a sus espaldas, transportando en un viaje sideral sus múltiples ojos encarnados en las estrellas, cantando mitos sobre su origen y su motivo existencial para con los humanos. Cuando se siente amenazado, el pulpo de anillos azules despliega la coloración característica que lo convierte en una criatura repleta de ojos brillantes y alarmantes, de la misma manera que la belleza del pavo real, y estos estímulos tan provocativos logran desencadenar reacciones internas en quienes los contemplan. Es un hecho bien conocido que los símbolos influyen poderosamente en nuestra percepción, inclusive de manera subliminal, y es por esto por lo que tenemos infinitas compañías estudiando minuciosamente el diseño de sus marcas y logotipos, junto con la teoría del color y su influencia en la psique humana. Por lo que si uno comprende lo que el símbolo sugiere, se puede comprender la intención que está detrás de dicho símbolo de la misma manera en que se puede descifrar la mirada de una persona.
Un estudio logró demostrar que la utilización de estímulos sutiles similares a ojos logró aumentar la generosidad en los participantes que estaban jugando un juego económico experimental, aun cuando las imágenes se mostrasen artificiales y poco realistas. La misteriosa e insinuante tendencia de los artistas a utilizar una extensa multiplicidad de símbolos sugerentes, sobre todo el del triángulo con el ojo en medio, nos da a entender que todos ellos pertenecen a una orden, sociedad, secta o grupo específico que intenta hacerse presente de manera sutil, e intenta influir en los consumidores. Es adecuado concluir que es poco probable que sean los Illuminati los que estén detrás, porque el símbolo de los Iluminados de Baviera siempre fue el mochuelo de Minerva. El símbolo del ojo de la providencia, el ojo que todo lo ve, es el que es usado por la francmasonería desde el siglo XVIII, pero fueron los cristianos quienes lo utilizaron primero en el siglo XVII. Muchas catedrales y templos cristianos todavía mantienen este símbolo, y la implementación del triángulo como símbolo religioso se remonta a los principios de esta religión, en el que se utilizaba la antigua tríada de peces entrelazados, alrededor del siglo I. Teniendo en cuenta que la masonería habría nacido en la época de la Edad Media. El ejemplo más temprano del ojo de la providencia se encuentra en la obra de Pontormo, titulada como La Cena en Emaús, realizada en el año 1525, o sea el siglo XVI. 2 siglos anteriores a la implementación por parte de la masonería. Surgió como símbolo de la Santísima Trinidad de Dios, siendo Dios representado como la figura central. Los conspiranoicos también alegan que la creación del Gran Sello de los Estados Unidos estuvo influenciada por la masonería, pero el diseño de este símbolo nacional fue aceptado por el Congreso en 1782, 14 años antes de que los masones comenzaran a utilizar el símbolo del ojo. Las primeras versiones masónicas se veían así, por lo que el misterio se extiende todavía más. Es más lógico pensar que las sociedades secretas conocidas no son ni la sombra de lo que hay en la verdadera oscuridad que influencia al sistema. René Guénon fue un matemático masón, filósofo y esoterista francés que hizo una apreciación sumamente positiva del símbolo. En sus símbolos fundamentales de la ciencia sagrada, él dijo que el ojo de la providencia significa el principio de la manifestación misma, la omnipresencia de Dios, haciendo alusión al significado de providencia como el cuidado que Dios tiene para con la creación. Obviamente no estaríamos hablando del Dios cristiano, sino de un principio esencial, nuclear y profundamente creativo en todas partes de la existencia. Mencionó que este principio se encontraba entre el Sol y la Luna, o sea entre el ojo derecho e izquierdo, y que debía ser representado como un tercer ojo que lo ve todo. El ojo de la consciencia. La forma del triángulo invertido representaría un esquema geométrico del corazón humano, y en su centro el ojo de Dios. Con todo el simbolismo profundo que esta afirmación implica. Mucho se habló de la relación que Carl Gustav Jung tuvo con la masonería, al igual que Sigmund Freud, y eso explicaría muchos comportamientos simbólicos y aparentemente extraños que practicaba. Las fuentes que prefieren permanecer en el anonimato afirman que este sabio suizo alcanzó el grado de venerable maestro, y habría inspirado al Círculo de Eranos, un grupo de discusión intelectual donde se debatían temas muy profundos respecto a todo tipo de ciencias. De hecho, es bien sabido que el abuelo paterno de Carl Jung logró convertirse en gran maestro de la logia francmasónica suiza. Carl Jung pensaba en el símbolo del ojo como un prototipo del patrón del mandala, un modelo primigenio. Siendo el mandala una representación total del universo, pero también de la psique humana y el proceso de retornar hacia el centro de uno mismo, por el camino del conocimiento y la completud del propio ser. En muchas de las antiguas mitologías cosmogónicas se habla de un océano primordial, la primera sustancia abstracta, el elemento caótico que contiene el potencial de la vida. En esta absoluta y metafórica oscuridad no se puede percibir nada, pero de pronto se enciende una chispa, un despertar, la luz de la consciencia. De manera análoga, el ojo es una esfera, un símbolo universal de lo absoluto, oscura por dentro y llena de una sustancia semilíquida conocida como el humor vítreo, que es como un océano siempre primordial. Es solo cuando la luz, la consciencia, penetra e ilumina las profundidades, que podemos percibir y confirmar la existencia y la manifestación de lo creado.
Es en ese momento mitológico en que Dios está creando, y es consciente de su creación y su manifestación en la tierra. Un símbolo claro se encuentra en el Panteón de Agripa, en el que no solo se asemeja a un ojo, sino que únicamente se puede ser consciente del contenido que yace dentro del templo cuando la luz atraviesa el óculo, la cúpula que se asemeja a un mandala, pero también a una pupila. Al igual que un mandala, su interior está repleto de símbolos, junto con las representaciones de los 7 dioses planetarios, el Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno, vistos como energías que viven dentro de nosotros. Esto se relaciona, por ejemplo, con la información que aparece tras leer nuestra propia carta astrológica. Adhiriéndonos a una perspectiva puramente simbólica, sin afán de entrar en la conspiración, Carl Jung afirmaba que los dioses representan de forma metafórica los comportamientos arquetípicos que yacen dentro de la psique humana, y que si no se lleva a cabo un proceso constante de integración adecuada, pueden llegar a generar desenlaces semejantes a las dramáticas historias mitológicas, como por ejemplo en la guerra. Desde tiempos inmemoriales la figura del templo ha simbolizado al hombre, y es por ello que se dice que el hombre es el templo de Dios. Entonces el mensaje más profundo del ojo radica en que debemos permitir que la luz de la consciencia despierte el orden y la armonía en el conjunto de nuestras pasiones humanas, simbolizadas por los dioses, para que esta belleza se manifieste en la tierra a través de nosotros y podamos verla reflejada. Y para que podamos ver al mundo y a nuestros semejantes desde la visión de la compasión y la unidad. Es fundamental tener en cuenta que estas interpretaciones del simbolismo del ojo pueden variar dependiendo de los contextos culturales, históricos y personales. La psicología junguiana anima a los individuos a explorar el significado personal de los símbolos que nos interesa indagar, interactuando con las imágenes y asociaciones internas únicas que puedan surgir de la intuición. Profundizar en el significado de los símbolos es fundamental, no solo para indagar el mundo interno, sino para comprender el mundo externo y la unión intrínseca que existe entre las dos realidades. Quizá acariciando la conclusión a la que muchos sabios llegaron, que todo es uno, y que todo proviene de una misma fuente expresándose a través de cada elemento de la creación. No todo lo que brilla es oro, y no todo lo que yace bajo las profundidades son monstruos marinos. Estimulemos la investigación para poder formar un criterio propio, a través de nuestro único y genuino sentir. Muchas teorías de conspiración suelen tener como fuente fidedigna un enlace a Facebook o TikTok sin información de procedencia, pero a la hora de profundizar un poco hay muchos detalles de fanatismo por el mero hecho de conspirar que no cuadran con la realidad. Hoy en día la masonería no se considera secreta, y ha tenido tantos fallos gordos como cualquier religión o movimiento político. Parece ser una postura infantil pensar que son quienes controlan el mundo cuando ahora cualquiera puede ser masón, y es más probable que los gestos de los famosos sean meros distractores que solo buscan captar y generar más morbo y atención alrededor de sus vidas. El lado positivo de la conspiración es que puede ayudarnos a romper la hipnosis colectiva en la que vivimos sometidos por el sistema, pero luego hay que iniciar el camino hacia una verdadera búsqueda del auténtico ser, proceso que se ve obstaculizado cuando se permanece en la ignorancia del fanatismo, la negligencia y el conformismo.